ocasionar, pues, ¿no? En este tema, en la primera parte, vamos a hablar de las microangiopatías trombóticas, y las principales son la púrpura trombocitopénica trombótica y el síndrome urémico hemolítico, ¿no? También tenemos otras, como por ejemplo el síndrome de HELP, ¿no? También tenemos la coagulación intravascular diseminada, ¿no? Como patologías extremas, ¿no? Muy, muy complicadas, y como resultado final de una sepsis, ¿no? Todas estas están agrupadas dentro de estas enfermedades o estas patologías que son las microangiopatías. Su nombre lo dice, ¿no? Microangiopatías trombóticas. O sea, son trombos que están justamente ¿en dónde? En los capilares, ¿no? En los capilares vasculares, miren cómo se sitúan, se ubican, ¿no? Y comienzan a generar alteraciones en la coagulación y por lo tanto esto nos conduce a una falla orgánica múltiple. ¿Cuál es el mecanismo, la causa? Puede ser por defectos en la producción, o sea, una infiltración medular, alteración en la maduración de megacariocitos o daño medular, ¿no? Esto si hablamos netamente de las plaquetas. Otro puede ser por secuestro esplénico, ¿no? Pero ¿cómo podemos detectar si es por secuestro esplénico? Podemos encontrar una ligera esplenomegalia. Puede ser dilucional, ¿no? Puede haber algunos problemas que están relacionados justamente con, por ejemplo, las politransfusiones, ¿no? Las politransfusiones, sobre todo de plasma y de glóbulos rojos, pueden conducirnos a una deficiencia de plaquetas. Y también puede ser destructiva. Siempre cuando nosotros pensemos en mecanismos destructivos, siempre pensar en lo inmune y lo no inmune. Dentro de lo inmune tenemos a varias patologías que pueden generar un PTT o que pueden ser un diagnóstico diferencial, como por ejemplo el PTI, una terapia post-transfusional, un neonato isoinmune, un síndrome linfoproliferativo, asociados a lupus, infecciones y también puede ser asociados a fármacos. En cambio, el no inmune está asociado con el CID, el PTT, el SHU, el síndrome de Kasabach-Merritt, algunas cardiopatías congénitas, la colocación de catéteres o prótesis. Eso nos puede producir una destrucción no inmune, ¿no? Estamos hablando de las plaquetas, ¿no? ¿Cómo clasificamos a las microangiopatías trombóticas en primarias y secundarias? Básicamente las primarias, bueno, están en un entorno hereditario congénito, ¿no? También se le puede llamar síndrome de Urbschwab-Schulman, ¿no? Que es una causa de mutaciones homocigotas o heterocigotas compuestas por el gen ADAMS13. Vamos a hablar mucho de este gen, sobre todo en las púrpuras trombocitopénicas trombóticas, ¿no? Esta puede ser idiopática o inmune, que es la más frecuente, ¿no? Si se dan cuenta entre las dos, la congénita o hereditaria es menos común y la idiopática inmune es más común. Es provocada por el desarrollo de anticuerpos anti-ADAMS13. ¿Qué es el ADAMS13? Es una metaloproteasa, ¿no? Es una metaloproteasa que se encarga de degradar al factor de von Willebrand. Entonces lo vamos a ver posteriormente. Entonces, el ADAMS13 tiene una función importante, ¿no? Si no hay ADAMS13, esta molécula, que es el factor de von Willebrand, va a continuar y puede atrapar plaquetas porque tiene un mecanismo por el cual a través de la glicoproteína 1B59 puede atrapar plaquetas y puede formar microtrombos que pueden perjudicar a los capilares, ¿no? Luego tenemos el síndrome urémico hemolítico asociado a infección y justamente esta es la variedad bacteriana que puede producir un síndrome urémico hemolítico, que es la E. coli 0157H7, ¿no? Es una variedad de coli que puede producir un síndrome urémico hemolítico. Luego tenemos algunas alteraciones del complemento que también están asociadas con las
microangiopatías trombóticas primarias. Secundarias, ¿no? Su nombre lo dice bien claro. Secundarias a fármacos, algunos fármacos que nos pueden conducir a estas microangiopatías, como son la quinina, que no se usa frecuentemente, la gencitabina, el cisplatino, interferón que es inmunosupresor, el cisplatino que se utiliza en quimioterapias, ¿no? La tirosinquinasa que se usa en las leucemias mieloides crónicas, ¿no? El clopidogrel, que es un antiagregante plaquetario, ¿no? El uso de anticonceptivos orales también puede producir esto, ¿no? Conectivopatías como el lupus, el síndrome antifosfolipídico y la esclerodermia también puede producirnos estas microangiopatías. Otras infecciones más alejadas, el VIH, glomerulopatías, hipertensión arterial maligna y la infección por virus de H1N1, ¿no? Y algunas neoplasias también están relacionadas con las microangiopatías. La primera vez que se descubrió, bueno, siempre cuando se descubren, pues las enfermedades no han sido muy claras, ¿no? Siempre hay manifestaciones que nos pueden orientar a una patología, pero con los años se fueron describiendo mucho mejor y también igual el tratamiento también mejoró, ¿no? Moscovich, ¿no? Descubrió un caso de un paciente joven que tenía fiebre, lesiones petequiales, una insuficiencia renal, manifestaciones neurológicas, anemia y plaquetopenia, ¿no? Miren, dése cuenta de todos los síntomas que tenía. Interesante, ¿no? Anemia y plaquetopenia. ¿Por qué? Porque se ven atrapados y destruidos, ¿no? Como hay estas microangiopatías, se atrapan los glóbulos rojos y también son destruidos, al igual que las plaquetas. Por eso es que disminuye. Hay problemas neurológicos, ¿no? Porque justamente si esto se genera en el sistema nervioso central, va a producir alguna alteración neurológica. Insuficiencia renal igual, ¿no? Se dan cuenta que estos microtrombos pueden estar en cualquier lugar. Hay fiebre, ¿no? Hay fiebre y lesiones petequiales, porque también son producto de esto, ¿no? En 1955 Gasser, ¿no? Introdujo por primera vez el término de síndrome urémico hemolítico, ¿no? Un término que yo de verdad en la vida estudiantil lo he visto una vez y también lo hemos estudiado, pero muy vagamente. Estos casos son más frecuentes en ciudades grandes, ¿no? No son muy frecuentes en nuestra región. No he visto acá un síndrome urémico hemolítico, ¿no? Y así que Gasser describió pues, a un niño caracterizado por anemia hemolítica, trombocitopenia e insuficiencia renal tras un cuadro gastrointestinal. Ojo, ¿no? De origen infeccioso. ¿Quién está involucrada ahí? La famosa E. coli. Entonces, para poder diferenciarla, porque las dos producen, pues, las dos producen microtrombos, microangiopatías trombóticas, ¿no? Entonces, para diferenciar, ¿cómo diferencio una de la otra? Algunos decían pues que tenían que hacer una lámina periférica para ver la mayor cantidad de esquistocitos, pero tampoco es algo que nos pueda orientar netamente a, a diferenciarlas, ¿no? Entonces, la clínica es importante. Eh, en la púrpura trombocitopénica trombótica y el síndrome urémico hemolítico, hay dos diferencias. Uno tiene manifestaciones neurológicas básicamente y el otro tiene manifestaciones renales, ¿no? Para diferenciarlas un poco más. Las manifestaciones neurológicas corresponden a la púrpura trombocitopénica trombótica y las manifestaciones renales al síndrome urémico hemolítico. Los hallazgos en algunas veces son compartidos, pero hay una diferencia, una inclinación, ¿no? Por ejemplo, en el síndrome urémico hemolítico tenemos lesiones justamente a nivel del riñón, ¿no? Hay básicamente lesiones en las arteriolas capilares renales, ¿no? La etiología. En cuanto al síndrome urémico hemolítico, sabemos, ¿no? Que es la coli. También puede estar asociada a otras infecciones como la salmonella, el streptococo, Yersinia, pseudomonas, o enfermedades virales, ¿no? Como el VIH, rotavirus, el coxsackie virus, echinovirus, y algunas causas secundarias
por el uso frecuente de fármacos, ¿no? Con la mitomicina, cisplatina, ciclosporina, el tacrolimus, ¿no? Que son mayormente inmunosupresores. Algunos agentes tóxicos, como por ejemplo el arsénico, el monóxido de carbono, picadura de abeja, ¿no? Incluso la mordedura de serpiente nos puede conducir a esto, ¿no? Un trastorno. Por ejemplo, una mordedura de serpiente te puede traer rápidamente a un CID, ¿no? Y posteriormente una falla orgánica múltiple. En el embarazo también puede haber, en el preparto y en el posparto, básicamente en el posparto, ¿no? También puede haber una complicación de estas, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuál? ¿Cómo se llama? El síndrome de HELP, ¿no? Enfermedades sistémicas y neoplásicas, síndromes antifosfolípico primario como el lupus, la esclerosis sistémica, la panarteritis nodosa, la asociación a trasplantes de órganos hematopoyéticos o órganos sólidos, justamente como les decía anteriormente. ¿Por qué están relacionados a eso? Porque usamos muchos inmunosupresores, ¿no? Anormalidades del factor de von Willebrand en el sistema de complemento, ¿no? Que pueden conducirnos al PDD. Fer, estoy en clases ahorita, estoy en clases. Estoy en clases, te llamo cuando termine. Te llamo, te llamo. ¿Ya? De hecho. Y miren, así es como se desarrolla, ¿no? Si se dan cuenta, este es el endotelio, el subendotelio, ¿no? Acá está la luz del vaso. Y miren, ¿no? Cuando el flujo sanguíneo es normal, encontramos estos multímeros que son normales, que es el factor de von Willebrand, ¿no? Entonces, encontramos estos multímeros que están en el torrente sanguíneo, viene el Adams 13 y lo degrada. Si no hubiera Adams 13, entonces se dan cuenta que estos multímeros normales no se degradarían y miren cómo atrapan a las plaquetas o también otras células sanguíneas y forman un microtrombo. Ahora, ¿por qué falta el Adams 13? Ya les vuelvo a repetir. O es por destrucción, ¿no? Por no autoinmunidad, o es por deficiencia en la producción, ¿no? Entonces es así como se produce, ¿no? Esto es un capilar. Entonces va atrapando plaquetas, va atrapando glóbulos rojos, blancos y forma un microtrombo y obstruye la luz. Y a veces dejan una pequeña luz, digamos, ¿no? En donde el glóbulo rojo quiere pasar por esa pequeña luz y al querer pasar por esa pequeña luz sufre una alteración en su morfología, o sea, se rompe. Y esto va a conducir a producir esquistocitos. Por eso siempre que cuando estemos frente a una microangiopatía o sospechemos de una microangiopatía trombótica, ya sea con las que he mencionado en la clase o ya sea HELP o CID, busquemos esquistocitos en lámina periférica. Enviamos una orden de laboratorio indicando buscar esquistocitos en lámina periférica. ¿No? ¿Me entienden? ¿No? Entonces, con eso confirman el diagnóstico, porque a veces las herramientas diagnósticas no nos ayudan. Las plaquetas pueden estar bajas. Uy, las plaquetas están bajas. Es un PTI. ¡Pum! Le ponemos plaquetas con corticoides y empeoramos toda esta situación. ¿No? ¿Se dan cuenta? Pero es porque tal vez no hemos ampliado. Si yo veo que las plaquetas están bajas, entonces le pido una lámina periférica y hay esquistocitos, no le voy a poner plaquetas por nada. No le voy a poner plaquetas. ¿Qué le voy a poner? ¿Qué le voy a poner al paciente? Vamos a ver más detalladamente en el tratamiento. Alguna sustancia que tenga Adams 13 para que ayude a degradar estos multímeros. ¿Y qué sustancia tiene gran cantidad de Adams 13? El plasma, ¿no? El plasma. Entonces le ponemos plasma a este paciente, llega el Adams 13 a este paciente y comienza a degradar los multímeros. Entonces, entre las manifestaciones clínicas, lógico, ¿no? En el SHU o en el síndrome urémico hemolítico va a predominar la insuficiencia renal aguda, ¿no? En los dos va a haber una anemia hemolítica microangiopática y también va a haber como consecuencia por el atrapamiento
de estas plaquetas, va a haber un alto consumo de plaquetas, entonces esto nos va a llevar a una trombocitopenia. Entonces, como lo mencionamos, la insuficiencia renal aguda pues es un marcador clásico de la, del síndrome urémico hemolítico. Para eso, ¿qué vamos a solicitar? Una urea y creatinina, pues, ¿no? Para ver cómo está funcionando ese riñoncito. Pero también no olvidemos que pueden tener algún porcentaje, una y otra pueden tener, ¿no? Por ejemplo, un PTT puede tener también un problema renal, pero es más marcado en el SHU, ¿no? En cuanto a la gravedad, esta patología no es muy frecuente, ¿no? Tanto el PTT como el SHU no son muy frecuentes. Pero si fuese necesario, estos pacientes tienen que llegar, sobre todo el SHU, podrían llegar a una diálisis, ¿no? Y el PTT, ¿a qué llega? A un recambio plasmático, ¿no? Depende de la gravedad de estos, ¿no? Y en el cuadro clínico, básicamente encontramos una pentada, ¿no? Es lo que ven ustedes. Encontramos anemia hemolítica microhepática, lógico. Encontramos una insuficiencia renal, sí, en ambos hay. Lógicamente que predomina más en el SHU. ¿Hay trombocitopenia? Sí, hay trombocitopenia. Hay fiebre, porque hay una liberación de interleucinas. Y hay daño neurológico, básicamente casi en un 90% en el PTT y poco en el SHU, ¿no? No se ha reportado mucho daño neurológico en el SHU. El paciente se va a presentar como pálido. ¿Por qué? Porque hay ruptura de los glóbulos rojos, ¿no? Y al ver ruptura de los glóbulos rojos también va a liberar la bilirrubina, por lo tanto va a tener un tono ligeramente histérico, va a haber petequias, equimosis, púrpura, ¿no? En cuanto si sospechamos de un daño neurológico, va a haber cefaleas, ¿no? Incluso hasta a veces puede haber focalizaciones, ¿no? Convulsiones, coma, eso puede haber también, ¿no? Deterioro cognitivo, alteración de la personalidad, ¿no? Afasia, alteración mental, todo eso puede traernos como consecuencia, si no se trata a tiempo, una púrpura trombocitopénica trombótica. También puede haber isquemia intestinal, puede provocar dolor abdominal, náuseas, vómitos, accidentes cerebrovasculares, isquémicos, ¿no? Infarto miocardio, arritmia y paro cardíaco, que puede estar presente en un contexto de las convulsiones. La hipertensión arterial también es otro síntoma frecuente, ¿no? En este tipo de patologías. Sobre todo se dice que eh, a este tipo de pacientes tienes que comenzar justamente dentro de las funciones vitales, controlar la presión arterial para ver, ¿no? Si tiene todos estos síntomas, para ayudarte a poder discriminar una de otra, ¿no? Las manifestaciones neurológicas, atentos a las manifestaciones neurológicas que mencioné anteriormente, ¿no? Ya saben que puede haber en ambas, pero más frecuente en el PTT. Y dentro de todas, las más frecuentes son la desorientación, confusión, coma y convulsiones. Y como lo mencioné en alguna parte, ¿por qué la anemia? Porque los glóbulos rojos, al intentar pasar por esas mallas o esos microtrombos, se dañan y liberan pues su contenido, ¿no? Y la finalidad de esta para hacer el diagnóstico es encontrar la presencia de esquistocitos, ¿no? En lámina periférica. Otras manifestaciones, como lo vimos en la diapositiva anterior, tanto del PTT como del SHU, es fiebre, manifestaciones secundarias a la trombosis de la microcirculación en órganos diferentes del riñón o del sistema nervioso central, como por ejemplo alteraciones del ritmo cardíaco, insuficiencia cardíaca, infartos intestinales, una pancreatitis, te puede conducir una pancreatitis, ¿no? No son raras las manifestaciones clínicas de la trombocitopenia, como por ejemplo la púrpura cutánea, hematuria, metorragias o hemorragias digestivas, ¿no? Todo eso puede ver
cuando sospechamos de una microangiopatía. Dentro del diagnóstico, ¿qué vemos en el diagnóstico? Lógico, ¿no? Vemos que el descenso de los niveles de hemoglobina, hay presencia de esquistocitos que se los he repetido 1000 veces y eso les voy a preguntar seguramente al final. El LDH está aumentado, eso también les voy a preguntar, es un marcador de destrucción celular. Incremento de las bilirrubinas, sobre todo predominio indirecto. Descenso de la aptoglobina. Hay un aumento del recuento de reticulocitos. El test de Kunz tiene que ser negativo. Y la trombocitopenia va a ser variable, ¿no? La intensidad va a ser variable. ¿Qué pruebas de diagnóstica tenemos para hacer el diagnóstico, ¿no? Valga la redundancia. En laboratorio, hay que buscar determinar en qué porcentaje tenemos el Adams 13 o también ver si hay destrucción del Adams 13, como lo mencioné anteriormente. Niveles inferiores del 10% se considera específico para púrpura trombocitopénica trombótica. No se confundan, chicos, con la púrpura trombocitopénica idiopática, que es otra, ya saben. Ya lo tocamos anteriormente. Esta es una púrpura trombocitopénica trombótica. Son entidades totalmente diferentes, pero que están involucradas en las plaquetas, ¿no? Uno es atrapamiento de plaquetas y el otro es destrucción de plaquetas. ¿Dónde se genera el Adams 13? ¿No? El gran órgano que tenemos en el abdomen, el hígado, ¿no? Entonces, cuando hay insuficiencia hepática, hay una sepsis, una enfermedad renal crónica o trastornos del tejido conectivo, esta puede bajar sus niveles y pueden producirnos deficiencias del Adams 13, ¿no? Incluso algunas condiciones fisiológicas como el embarazo también pueden producirnos esto, ¿no? La baja de Adams 13. Y acá están los esquistocitos. Eso tienen que buscar los de laboratorio y reportarlo, ¿no? Esos son los esquistocitos. 10% de esquistocitos, la cosa está grave. Otros parámetros que tenemos que evaluar, sobre todo en insuficiencia renal, es la elevación de la creatinina, la urea, el descenso de la diuresis, ¿no? Eso tenemos que enfocarnos cuando sospechemos, sobre todo de SHU, ¿no? En el sedimento urinario, también alteraciones en forma, va a haber microhematuria, o tal vez puede llegar hasta macrohematuria, ¿no? Pero lo más frecuente es ver micro, o sea que no podemos detectar fácilmente el sangrado, ¿no? Con la gravedad del cuadro, puede llegar a un síndrome nefrótico y también puede llegar a una leucocituria. Uno de los diagnósticos que nos ayuda bastante a llegar a... Una de las metodologías diagnósticas que nos ayuda a llegar al diagnóstico es la anatomía patológica. En anatomía, las biopsias, ¿no? Una biopsia renal, pero a veces son tan invasivas que los pacientes no se dejan, pues, ¿no? Realizar. Casi en un 20-30% no dejan que los toquen, ¿no? ¿Y esto quién lo hace? La biopsia renal lo hace radiología intervencionista, ¿no? Y a veces cirugía también lo hace, pero los llamados a hacer esto son los radiólogos intervencionistas, a sacar un pedacito de riñón para poder ser evaluado. Los capilares glomerulares presentan un engrosamiento en sus paredes y las células endoteliales aparecen tumefactas, lo que facilita la oclusión de la luz. Al final, la luz capilar es la que se ve perjudicada. Estudios con inmunofluorescencia muestran depósitos de fibrinógeno en los trombos, lógico. Uno de los factores de coagulación que más abunda en nuestro organismo es el fibrinógeno, o sea, en ese trombo que nosotros, en esos microtrombos que nosotros vemos o que son parte de la patología de lo que estamos viendo, va a consumir bastante plaqueta y fibrinógeno, ¿no?
Y como menos frecuente, a veces podemos encontrar algunos depósitos de IgM y el factor 3 del complemento. Acá hay una tablita que nos ayuda a diferenciar entre el PTT y el SHU, ¿no? Lo vuelvo a repetir sus nombres, para que se acuerden. Púrpura trombocitopénica trombótica y el síndrome urémico hemolítico. Sus diferencias. La edad. ¿En quién es más frecuente el PTT? En jóvenes y adultos. El SHU, en cambio, los más vulnerables, los niños y mujeres embarazadas. ¿Vulnerables por qué? Porque justamente en estas etapas el sistema inmunológico se ve algo comprometido o madurando, ¿no? Por eso, ¿no? Y la bacteria, el E. coli que hemos dicho, la variedad de E. coli que entra puede producir una insuficiencia renal. El PTT, ¿cómo es su comienzo? El comienzo es insidioso. En cambio, en el SHU es brusco, generalmente después de una gastroenteritis por E. coli. Es rápido, ¿no? El toque se ve una insuficiencia renal que puede ser severa. La clínica, ya eso lo hemos repetido 1000 veces, ¿no? Así que eso también tengo derecho a preguntarles al final. En el PTT, el predominio son las manifestaciones neurológicas y en la clínica, en el SHU, es predominantemente manifestaciones renales. ¿Quién tiene mejor pronóstico? El SHU, ¿no? Mejor pronóstico, ¿no? Y el de peor pronóstico es el PTT. Y acá una descripción, un poco de la descripción de la fisiopatología y también para conocer un poquito más al ADAMS13. Yo sé que no están familiarizados con esta molécula, es una metaloproteasa que nos protege de la formación de trombos, ¿no? Si no la tenemos en cantidades suficientes, vamos a ser muy vulnerables a estas patologías. Es una molécula muy compleja, ¿no? Que tiene varias regiones, tiene región de cisteína, integrina, es muy compleja, pero que ustedes deben saber que se produce en el hígado y que su función principal es degradar al factor de von Willebrand, ¿no? Entonces, ¿cuál es su compañero? ¿Cuál es su función del ADAMS13? Degradar a este multidímero, ¿no? O multímero, ¿no? Multímero de von Willebrand. Miren. Dímero, 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 dímero. Hay que destruirla, ¿no? Y miren, acá justamente tienen graficado una tijera y las zonas donde puede cortar el ADAMS13. Entonces, un poco de descripción del factor de von Willebrand. Es una proteína circulante, es gigante, tiene un peso molecular que excede los 10.000 kilodaltons, es grande, ¿no? Y tiene una función importante en la hemostasia, pero cuando no hay hemostasia, no tiene ninguna función, y el ADAMS13 es la encargada de degradarla. ¿Y qué es el ADAMS13? Miren, es una metaloproteasa. Dentro de la metaloproteasa es una proteína glicosilada de 190.000 daltons, codificada donde en el cromosoma 9, ¿no? En el cromosoma 9 justo es un cromosoma que está ligado bastante a la formación de elementos sanguíneos, ¿no? El RH, el sistema BO, también justo tienen una relación con el cromosoma 9, ¿no? ¿Dónde? ¿En qué lugar específico del hígado se producen? En las células estrelladas. No solamente en las células estrelladas hepáticas, sino también en las células endoteliales, pero en menor porcentaje, ¿no? El mayor porcentaje está en la formación o la síntesis en el hígado. Se dan cuenta que cuando el hígado comienza a fallar, miren todos los trastornos que nos trae como consecuencia. Su actividad en adultos sanos está entre el 50 a 178%, ¿no? Tiene una buena actividad en los casos no patológicos, ¿no? ¿Dónde se encuentra reducido el ADAMS13? En el CID, en la coagulación intravascular diseminada, en enfermedades hepáticas, lógicamente, en neoplasias diseminadas, ¿no? Las neoplasias mayormente invaden, y uno de los órganos que les gusta invadir siempre es el hígado, ¿no? Entonces, alteran la función de alguna de las células, y dentro de las células
que alteran justamente su función son las células estrelladas, ¿no? En los trastornos inflamatorios y metabólicos crónicos, en las gestantes y recién nacidos siempre hay un mayor porcentaje del 10%, ¿no? Pero 10%, ¿y cuánto necesitamos? 50, 170, ¿no? También se puede dar que haya un problema en el cromosoma 9 y que este no sintetice adecuadamente el ADAMS13, ¿no? Puede ser, este PTT puede ser congénito con mutaciones homocigotas, ¿no? Y mayormente a veces cuando es congénito, las manifestaciones son cuando uno está cursando la etapa infantil, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta los episodios, ¿no? Ya saben, como hablamos en el cuadro clínico del inicio del PTT, es insidioso, ¿no? La aparición del PTT, ¿no? Pero también no es una regla, ¿no? Pero mayormente tiene ese comportamiento, ¿no? Hay que buscar la detección de autoanticuerpos IgG, ¿no? Más o menos esta frecuencia tiene dentro de todo el 44 a 94% de los pacientes. El defecto es transitorio e intermitente en la regulación inmune de causa desconocida. Entonces, si no hay un defecto causado por un autoanticuerpo, hay que ver en el defecto de la producción, alteración de la supervivencia, estamos hablando del tiempo de vida media del ADAMS13 o limitaciones en las técnicas de laboratorio, ¿no? Por eso acá un ejemplo, ¿no? Vienen los autoanticuerpos y ¿qué hacen? Destruyen a la molécula, el ADAMS13, que nos ayuda bastante en la degradación del factor de von Willebrand, ¿no? Y esto nos va a conducir a una anemia hemolítica microangiopática no inmune con una fragmentación eritrocitaria y también va a haber una trombocitopenia por consumo. Acá una diapositiva un poquito más ilustrada que la que vimos inicialmente. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hicimos el diagnóstico, vimos los esquistocitos, vimos el problema renal, vimos el problema neurológico, vimos un trasfondo o un problema primario que fue una infección. ¿Qué hacemos? La primera herramienta en el tratamiento es pensar en transfundir plasma fresco congelado. Lo ideal es que hagamos un procedimiento de plasmaféresis. Doctor, pero le podemos pasar plaquetas, hay que ver primero su etiología. Mayormente, en mayor la cantidad de casos no se transfunde, pero hay casos especiales donde sí podemos transfundir cuando vemos que hay riesgo-beneficio. Hacemos esta evaluación de riesgo-beneficio, podemos pasar una pequeña cantidad de plaquetas, ¿no? Cuando hay un sangrado masivo, sobre todo en el CID, ¿no? Pero mayormente tengan mucho cuidado de primera mano, la primera elección no tiene que ser las plaquetas, sino tiene que ser el plasma. Y este procedimiento de plasmaféresis es un poco más complicado. Necesitamos una máquina, necesitamos entrenamiento, necesitamos insumos y mayormente en nuestra región no tenemos ese equipo, ¿no? Ese equipo lo tienen en Arequipa, en Lima, ¿no? ¿En qué consiste? En retirar la mayor cantidad de plasma alterado y colocarle un plasma que tenga todas las condiciones hemostáticas, ¿no? Y cuando sabemos que una plasmaféresis ya ha solucionado el problema, cuando el lactato deshidrogenasa ha bajado y las plaquetas han subido a 100.000, por lo menos con una duración de 48 a 72 horas, ¿no? Y acá está, ¿no? El equipo de aféresis, este es el equipo de aféresis. Y tienen un ingreso, por acá ingresa, primero sale y luego ingresa el plasma que queremos infundir al paciente. Ahora, no tenemos ese equipo.
¿Qué hacemos? Le ponemos plasma de todas maneras. Le tenemos que poner plasma, ¿no? Y podemos colocarle hasta 120 o 140 ml por kilogramo, ¿no? Se dan cuenta que es masivo, ¿no? Es masivo, ¿no? Usamos corticoides y sabemos que es autoinmune, ¿no? Si es autoinmune, usamos corticoide y también podemos combinar con plasmaféresis, ¿no? La primera opción que se usa es la metilprednisolona de 1 a 2 miligramos por kilogramo día, hasta conseguir una remisión. Ahí justo la que les hablaba, la transfusión de plaquetas. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? ¿No? Como dice, la mayoría de autores siempre nos indica de que podríamos, con la transfusión de plaquetas podría aumentar el riesgo de trombosis, ¿no? En la microcirculación. Puede empeorar el cuadro clínico, por lo que estarían contraindicadas. Pero en algunos pacientes, cuando evaluamos esto que les dije, riesgo-beneficio, podemos transfundirlo, pero una vez que el paciente esté estable, ¿no? Y cuando la trombocitopenia sea severa o cuando hay eh, hemorragias importantes. Hay que tener mucho cuidado, chicos, con la transfusión de plaquetas, ¿no? Tienes que saber manejar la complicación. Si no sabes manejar la complicación, mejor no pongas plaquetas. Ponle solamente plasma fresco congelado. Eso sí, ponle lo que tú quieras, ¿no? Según la dosis que te indiqué. Tratamiento de rescate, se debe considerar algunas situaciones, ¿no? Ausencia de respuesta de 7 a 10 días de plasmaféresis, eso se llama recambio plasmático. Empeoramiento, recidiva inmediata tras suspender la plasmaféresis. Entonces, ¿qué hacemos? En combinación con estas, tanto la plasmaféresis o puede ser la transfusión de plasma fresco congelado, podemos darle vincristina, ¿no? 1.4 miligramos por metro cuadrado, máximo 2 miligramos, por vía endovenosa semanal durante 2 a 4 semanas. O, en todo caso, ser radicales y retirar el vaso. En niños es muy delicado, ¿no? La situación. En niños hay que tener mucha consideración, cuidar bastante lo que es el riñón, ¿no? Los volúmenes deben ser los exactos. Hay que darle un tratamiento coadyuvante de antibióticos para poder evitar una evolución de SHU, ¿no? Y también hay que tener mucho cuidado con algunos medicamentos, como por ejemplo las quinolonas, ¿no? Que son potentes inductores del gen de la toxina, ¿no? Eso, chicos, en cuanto a microangiopatías trombóticas. Esto no ha sido tan larga, no tan pesada. Ahora vamos a hablar de algo que es más frecuente. Esto sí es frecuente, ¿no? Esto sí es como que al mes yo veo 2, 3 veces estos, dos o tres casos, ¿no? Nuevos veo 1 o 2 cada, cada 3 meses veo nuevos 1 o 3. Por lo tanto, es un poco más frecuente, ¿no? En cambio, la patología anterior, 1 al año, ¿no? Pero en ciudades grandes puede aparecer hasta 2, 3 casos al año, ¿no? En cambio, la trombosis venosa sí es más frecuente, ¿no? ¿Y cómo la detectamos, chicos? Hay aumento de volumen. Básicamente, a veces las extremidades son las que sufren más, ¿no? Tanto los miembros inferiores o los superiores son los que sufren más de esta patología, ¿no? Y básicamente es porque en miembros inferiores porque hay ausencia o una inflamación crónica de los vasos, o también las válvulas venosas comienzan a fallar, comienza a haber varices superficiales y se complican con una trombosis venosa profunda. El aumento de volumen mayormente es una de las extremidades, ¿no? Y hay una pues marcada aumento de volumen, eh, a diferencia de otras patologías, ¿no? Como por ejemplo una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia renal, una baja de la albúmina,
hipoalbuminuria, hipoalbuminemia. Entonces, eso nos pueden producir, pero aumento de volumen de ambos miembros inferiores, ¿no? Edemas blandos, ¿no? En cambio, este es un edema duro, ¿no? Donde se puede distinguir de las demás patologías, ¿no? Porque solamente es en una extremidad, pero el 5 o 10%, cuando hay un problema ya de coagulación, puede ser incluso en las dos extremidades y eso nos puede confundir más, ¿no? Entonces siempre hacerlo ese ecodoppler, que es se consideró como el gol estándar, ¿no? Hoy en día ya hay otras metodologías de imágenes que se está considerando como gol estándar, ¿no? Y ahora nos introducimos pues a lo que es trombosis venosa profunda. Y en trombosis, lo vuelvo a repetir, lo que vimos en las microangiopatías trombóticas, en el trombo pues tiene contenido de plaquetas, fibrina, glóbulos rojos, ¿no? Un trombolizado se puede recanalizar y la reendotelización puede ser hasta en 10 días, ¿no? La destrucción de válvulas, lo que les mencionaba, ¿no? Un síndrome post-trombótico, ¿no? Puede ser profundo y superficial, ¿no? Enfermedades tromboembólicas venosas. ¿Cuáles son las más frecuentes? La trombosis venosa profunda y el TEP, el famoso TEP, el tromboembolismo pulmonar, ¿no? Entonces, es importante es importante ver si hay recurrencia o frecuencia, quiere decir que hay un problema en la coagulación. Y ya se necesita exámenes un poquito más complicados, ¿no? Uno de los exámenes que más se usa en trombosis es el dímero D y lo que les vuelvo a repetir, el ecodoppler, ¿no? Que le voy a estar repitiendo en cada momento en esta presentación, porque hasta antes se consideraba como el gol estándar para hacer el diagnóstico. Y bueno, cuando sospechas, pues le pides un ecodoppler y el ecografista te hace toda la descripción eh, de la vena que está comprometida. Va a haber ciertos grados de obstrucción y eso a ese trombo hay que ir degradándolo, ¿no? El trombo, entre más lejano esté, tiene mayor velocidad de impacto y puede ser más letal. Este trombo puede despegarse de la pared vascular y puede viajar hacia el torrente sanguíneo e instalarse en el abdomen y producirnos una isquemia mesentérica o hacia el pulmón produciéndonos un tromboembolismo pulmonar o hacia el cerebro y producirnos un ACV isquémico, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué en la pierna? Porque en la pierna caminamos, ¿no? Caminamos, tenemos, la presencia de válvulas es mucho mayor que en la parte superior de la pierna, del muslo, digo, en el muslo. Entonces, a veces, ¿qué pasa? Les aumenta el volumen de la pierna de los pacientes y lo primero que hacen que es frotación. Oye, esa pierna deben tocarla, porque si le hacen la frotación y hacen una frotación muy, muy, muy fuerte o muy severa, pueden despegar a ese trombo que está pegado en la pared vascular y puede complicarse el cuadro, como les he dicho anteriormente, ¿no? Lugares de frecuencia donde más se ubican los trombos, en la vena tibial anterior, en el tronco tibio peroneo, ¿no? Básicamente, y posteriormente en orden de frecuencia, las venas peroneas, vena tibial posterior, ¿no? Dentro del muslo, la más frecuente es la vena femoral, menos frecuente las venas afena mayor y la vena poplitea. ¿Cuál es la incidencia? ¿No? Miren, como se dan cuenta, hay 71 es frecuente, ¿no? Y los varones siempre llevamos la mala suerte de ser los más vulnerables, ¿no? En cuanto a la edad, los ancianos o los adultos mayores son los que padecen más de esta enfermedad, ¿no? Tienen más frecuencia, ¿no? Acá hay una triada que es muy importante en trombosis, que es la triada de Birkhoff, ¿no? ¿En qué consiste? Esto me lo voy a preguntar, chicos, la triada de Birkhoff, eso vienen de que los exámenes de cada rato vienen con la triada de Birkhoff. ¿En qué consiste? Éstasis sanguínea, ¿no? Ustedes saben muy bien que el flujo sanguíneo es laminar. Cuando pierde esa característica, el flujo sanguíneo puede producir, o está exento de producir trombosis, ¿no?
Cuando hay éxtasis, hay enlentecimiento del flujo, del flujo sanguíneo dentro del vaso y por lo tanto va a llevar a la formación de un trombo rojo por un mecanismo similar a la coagulación. Cuando un daño endotelial, ¿no? Cuando hay un daño endotelial en el vaso, también puede producir, las membranas se van a exponer, sobre todo el colágeno tipo 4, y esto va a conducir a la formación de un trombo, ¿no? ¿No? Por todo el mecanismo de adhesión, agregación plaquetaria, pues, ¿no? Entonces, si tenemos un daño endotelial recurrente, entonces vamos a tener recurrencia en la aparición o en la formación de trombo, ¿no? Estados de hipercoagulabilidad. ¿Cuándo estamos en un estado de hipercoagulabilidad? ¿Cuándo? Cuando estamos hospitalizados, ¿no? Cuando estamos hospitalizados mucho tiempo, entonces eh, estamos inmovilizados, tal vez por una fractura de pierna, ¿no? Y no podemos ni ir al baño. Entonces tenemos ahí en ese momento una alta probabilidad de formar trombo. Por eso hay un score que se llama de Wells para poder determinar eso, ¿no? Pasado 3, 5 días, tienes que anticoagular profilácticamente, ¿no? Estados fisiológicos que nos vuelven hipercoagulables. ¿Cuál es? El embarazo. ¿Y por qué, doctor? Porque en el embarazo hay una elevación de la formación del factor 8. Y el factor 8 es protrombótico, ¿no? Normalmente nosotros tenemos 80, 90% de factor 8, pero en las gestantes llega a 120, 150 el porcentaje del factor 8 y se vuelven altamente protrombóticas. La obesidad también es otro mecanismo que puede producir hipercoagulabilidad, ¿no? Factores de riesgo, la edad, ¿no? Ya hemos hablado de eso, ya algo como para enfocarnos más dentro de la patología. Por encima de los 40 años ya tenemos probabilidades de formar trombo. Inmovilización prolongada, como les dije, ¿no? De 3 a 5 días, algunos libros lo mencionan, y acá dice, pero ya el 13% mayor de 8 días, y es importante, ¿no? Las embolias pulmonares previas o un TBP anterior te puede generar recurrencia, una insuficiencia venosa crónica, sobre todo aquellos pacientes que vienen con sus varices, ¿no? El embarazo y posparto, como les dije, pero más en el embarazo que en el posparto. Traumatismos, la obesidad que les había mencionado, viajes prolongados, chicos, ¿no? Cuando nos gusta viajar desde acá hasta Lima y ya tenemos 50, 80 años, entonces como que cada cierto tramo hay que salir a estirar los pies o poner los pies a la altura de la cadera, ¿no? Para no poder formar trombos. Si ya dentro de la familia hay un antecedente del tío, el primo, el abuelo que tenga tu trombosis o ha tenido trombosis, hay que tener mucho cuidado con los viajes prolongados, chicos. Algunos fármacos que también son protrombóticos, que son las hormonas, ¿no? Los anticonceptivos orales. La quimioterapia también puede ser uno de los medicamentos que creo que no está acá y que es protrombótico y lo usamos, pero lo usamos para todo, es la dexametasona, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con la dexametasona, también es protrombótico. Asociado a cirugía, ¿no? Como cirugías ortopédicas, cirugía mayor, portadores de vía venosa central, ellos también pueden formar trombo, incluso émbolo, ¿no? Algunas situaciones médicas, como por ejemplo la neoplasia, infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca congestiva, síndrome nefrótico, el EPOC, la hemoglobinuria paroxística nocturna, las quemaduras, todo eso pues, son factores de riesgo. Alteraciones congénitas o adquiridas que produzcan hipercoagulabilidad. Ahí les decía lo que les mencionaba, ¿no? Cuando esto es recurrente, entonces ya tenemos que hacer otros estudios. Y estos estudios cuestan, pues si le hacemos todos estos estudios a un paciente para estudiar su hipercoagulabilidad, que lógicamente que el seguro lo tiene parcialmente, más o menos nos cuesta 7.000, 8.000 soles hacer todos estos estudios, ¿no?
la mutación del factor 5 de Leiden, la deficiencia de la proteína CS, la antitrombina 3, resistencia a la proteína C activada, la hiperhomocisteinemia, difibroginemia, presencia de anticuerpos antifosfolipídicos IgG, IgM, síndromes mieloproliferativos. Acá nos falta el anticoagulante lúpico. ¿Qué más nos falta? La beta-2 glicoproteína, IgG, IgM, dosar el factor 8, que le sale un montón al paciente. A veces el paciente ya para ver que no tenga un trasfondo genético y sus futuras generaciones ya no gasten mucho, entonces se detecta la molécula que está alterada, ya lógicamente que al hijo o al nieto de esa persona que se hizo el estudio ya es un poquito más dirigida el diagnóstico, ¿no? No como la primera vez que se lo hace. Así cuesta, chicos, cuesta muy caro todo ese paquete para hacer el perfil trombótico. Otra, que estamos frente otra vez a qué, a la triada de Birkhoff, ¿no? Esta sanguínea, daño endotelial, hipercoagulabilidad. Pero ahora estamos con ejemplos. Esta sanguínea, ¿en qué se ve? En la edad avanzada, listo, inmovilidad prolongada, infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca, stroke, injuria espinal, síndrome de hiperviscosidad, policitemia, EPOC severo. Daño endotelial, las cirugías, lógicamente, el TEP previo, traumas, catéteres venosos centrales, ¿no? Hipercoagulabilidad, los cánceres, pues los cánceres son hipercoagulables, la obesidad que ya les mencioné, el uso de hormonas como estrógenos, el embarazo básicamente, más que el posparto, sepsis, tabaquismo, síndrome nefrótico y las trombofilias, ¿no? ¿Qué síntomas encontramos? Dolor, lógicamente en la zona, ¿no? Dolor en la zona, en el miembro inferior, que es espontáneo, y a la palpación como que se exacerba, ¿no? La extremidad afectada. Hay edemas más o menos intensos, ¿no? En función a su localización y obstrucción. Puede ser, depende del vaso que se vea comprometido, ¿no? Hay cambios de coloración en forma de eritema o cianosis de forma difusa, ¿no? En la pierna. Aumento de la temperatura local, aumento de la red venosa superficial, hay parestesias en miembros inferiores, sobre todo en las pantorrillas. Hay una sensación de espastamiento muscular, ¿no? Y para detectar todo esto hay algunos signos. Dentro del signo que más frecuente, y lo preguntan en la mayoría de exámenes, es el signo de Homans, ¿no? Que es un dolor a la dorsiflexión pasiva del pie, generalmente a nivel gemelar, ¿no? Se le hace, ¿cómo se llama? Levantar la pierna comprometida, se le hace la dorsiflexión y nosotros vamos presionando los gemelos y el gemelo, le tocamos el gemelo y el dolor es insoportable, ¿no? Y así tenemos otros signos como el signo de Singh, el de Olof, el Overpeir, el Duquin, ¿no? Pero el más frecuente es el Homans, ¿de chicos? ¿En qué patología hacemos el diagnóstico diferencial? Justo lo que les mencionaba, ¿no? No, se hinchan las dos piernas, una y listo. Una puede ser por golpe incluso, ¿no? Una tromboflebitis superficial, una insuficiencia venosa crónica, una obstrucción venosa, celulitis, quiste de Baker, linfedema, ¿no? Pero obviamente a veces son por los compromisos en ambas piernas, pero en linfedema puede ser hasta uno, ¿no? Algún hematoma, síndrome compartimental, edema, insuficiencia cardíaca hepática o renal, obstrucción venosa linfática, rotura fibrilar, inflamación o rotura del tendón de Aquiles, traumatismo, isquemia arterial aguda, son muchos diagnósticos diferenciales, ¿no? Y así es como se ve, ¿no? ¿No? Pueden confundirnos estos diagnósticos con la trombosis venosa profunda. Por eso es importante el ecodoppler y todos los exámenes que se han solicitado. Las insuficiencias venosas se ven así, pues, sobre todo en personas ancianas, las tromboflebitis superficial, isquemia arterial aguda, sobre todo en aquellos pacientes que están mucho tiempo parados, ¿no? En la insuficiencia cardíaca, miren, ¿no? Cómo se ve, es blando el edema, y es en ambas extremidades. Una ruptura fibrilar, de eso sí he visto también, he visto hace poco una ruptura fibrilar,
lo deja bien marcado, ¿no? Los hematomas por golpes, por traumatismos, contusiones, ¿no? Entonces, queremos hacer un buen diagnóstico y para eso tenemos herramientas. La escala de Wells, como les dije, es una de las herramientas principales. El dosaje de dímero D, la ecografía por compresión, que es el ecodoppler, que es una herramienta que hasta antes se consideraba como, aún todavía se considera como el gol estándar, ¿no? Un diagnóstico. La flebografía, la que ahora está entrando con fuerza, el flebotac y la angioresonancia magnética, ¿no? Y acá están los famosos estudios de trombofilia, que es lo que les mencioné anteriormente, que costaba un montón de dinero. La escala de Wells. Miren la característica de la escala de Wells. Esta es escala de Wells para trombosis venosa profunda, porque también hay escala de Wells para tromboembolismo pulmonar, o sea, el famoso TEP, ¿no? Entonces, la escala de Wells, ¿qué mide la escala de Wells? Ver, si tiene cáncer activo, damos puntaje, ¿no? Si hay parálisis, paresia o inmovilización reciente de una extremidad, da un punto. Reposo reciente en cama, más de 3 días, lo que les mencionaba, ¿no? O cirugía mayor en el último mes, 1. Dolor del trayecto del sistema venoso profundo, 1. Tumefacción de toda la extremidad, 1. Es el puntaje, ¿no? Aumento del perímetro mayor a 3 centímetros respecto a la extremidad asintomática, menor a 10 centímetros por debajo de la tuberosidad tibial, igual, 1. Edema con fobia, 1. Presencia de circulación colateral superficial no varicosa, 1. Y si tiene un diagnóstico alternativo, ¿no? Puede ser hasta -2. Entonces, si nosotros vamos sumando todo esto, si está en menos de 1, la probabilidad es recontra baja, pues, ¿no? Si está en 1 y 2, la probabilidad es moderada. Y si está mayor a 3, la probabilidad es alta de trombosis venosa profunda. Entonces, chicos, esta escala de Wells también la encuentran en las apps. En las apps también hay apps de escala de Wells. Pongan escala de Wells y encuentran ahí al toque, ¿no? Y van preguntando al paciente, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué nos sirve esto? Para prevenir, para iniciar un tratamiento profiláctico, ¿no? El dímero D nos ayuda bastante, ¿no? También nos ayuda, ¿no? Es una herramienta muy importante. Y sabemos que proviene de la producción de la degradación de la fibrina, ¿no? Se detecta en sangre en la fase aguda, ¿no? De la trombosis venosa profunda. También se puede elevar, es inespecífica, ¿no? Porque también se puede elevar en infecciones, neoplasias, insuficiencia cardíaca, infarto agudo de miocardio, enfermedad cerebrovascular, cirugía reciente, traumatismo, ruptura de aneurisma o disección aórtica. También el embarazo también se eleva un poco. Entonces tiene un grado de recomendación alto, pero hay que saberlo interpretar, ¿no? Cuando te aparece el dímero D elevado, más trombosis venosa profunda elevada o presente, uy, ya, pues por ecodoppler, bueno, ya sabemos que estamos frente a un TBP, ¿no? Acá está la ecografía por compresión, ¿no? Dentro de ellas el Doppler a color, ¿no? Tiene una recomendación, un grado de recomendación A, ¿no? Tipo A, ¿no? Entonces, junto con el dímero D, como lo menciona la diapositiva, podemos hacer un buen diagnóstico, ¿no? Esto es lo que le decía, ¿no? Anteriormente el ecodoppler se consideraba como el gol estándar, ahora la flebografía se considera como gol estándar. Si me pone cualquiera de los dos, no me molesto. Lo malo de la flebografía es que no se tiene los instrumentos adecuados en provincias, pues, ¿no? Mayormente lo tiene la capital o grandes ciudades, ¿no? Por eso es que el ecodoppler sí lo tenemos nosotros y lo podemos utilizar en cualquier momento cuando hay sospecha de trombosis venosa profunda. El flebotac también es importante, ¿no? Sobre todo cuando los trombos están ubicados en lugares pues un poquito difíciles de llegar por la ecografía. La angioresonancia magnética también es importante para detectar sobre todo microtrombos. Y los famosos estudios de trombofilia, nuevamente les repito, ¿no? ¿Qué estudios hay que hacer? Hay que hacer un montón de estudios. Antitrombina 3, también la proteína C y S,
resistencia a la proteína C activada, factor 5 de Leydig, mutación del factor, sobre todo de la G20210A del gen de la protrombina, anticuerpos antifosfolipídicos. Hay que descartar hiperhomocisteinemia y disfigminogenemia, ¿no? Entonces, ¿a quiénes le debemos hacer? No a todos, ¿no? Sino a aquellos pacientes que están por encima de 50 años y debutan con trombosis venosa profunda, trombosis en localizaciones atípicas, sobre todo viscerales, ¿no? Trombosis sin factores desencadenantes, ¿no? 2 o más episodios de trombóticos hay que pedirle. Cuando hay recurrencia de trombosis hay que solicitarle este tipo de estudios. ¿Y cuándo tomarlo? No durante la fase aguda, ¿no? Ya cuando ha pasado la fase aguda se toman los estudios. Tampoco cuando estén tomando algún anticoagulante oral, o también puede ser enoxaparina, y en el embarazo, ¿no? No, en esos momentos no hay que solicitarles, ¿no? ¿Y por qué se pide estos estudios de trombofilia? Para prevenir el riesgo de recidiva, complicaciones, nivel y duración del anticoagulante, a ver si estás con anticoagulante bien, sugerir la necesidad o intensidad de pautas profilácticas, identificar portadores asintomáticos en la familia. Entonces, este es el algoritmo para hacer el diagnóstico de trombosis venosa profunda. Primero, la escala de Wells, ¿no? Si la escala de Wells tiene menos de 2 puntos, hay que pedirle un dímero D. Si es negativo, no trombosis. Si es positivo, un ecodoppler, ¿no? Si es normal, no TBP. Si es TBP, darle tratamiento. Mayor a 2 puntos, ya bueno, el ecodoppler de cajón. Si es normal, a veces te parece el ecodoppler normal, porque tal vez el trombo es muy pequeño o la experiencia del ecografista no es muy buena, y tienes que pedirle pues un dímero D. Si es negativo, no trombosis. Si es positivo, pedirle nuevamente un ecodoppler con otro radiólogo, y después de 7 días, si es normal, no TBP. Si es TBP, tratamiento, ¿no? Entonces, importante todo, ¿no? Todo el mecanismo. ¿Qué complicaciones tenemos? Ya las he mencionado también. Un tromboembolismo pulmonar, un síndrome postrombótico, una flegmasia alba, una recurrencia de TDP, una cerulia Lollings también. Las complicaciones más frecuentes, TEP, flegmasia alba, como les dije, síndrome postrombótico. No, cada una va acompañada de sus signos y síntomas. Y dentro del tratamiento sabemos que tenemos unas medidas generales y el tratamiento específico, ¿no? Pero dentro de los objetivos es prevenir el crecimiento del trombo, alivio sintomático, prevención de la recurrencia de trombosis y de sus complicaciones. Y dentro de las opciones del tratamiento tenemos no farmacológicas, farmacológicas y algunas veces más radicales, como son las quirúrgicas. Las medidas higiénico-dietéticas, la deambulación precoz, medidas posturales, sobre todo en aquellos pacientes que han sido intervenidos quirúrgicamente, medias de compresión gradual. Les molesta a los pacientes usar las medias, ¿no? Hay que conseguirse algunas medias que sean de acuerdo a su comodidad del paciente, ¿no? Buena hidratación, dejar de fumar si este fue el gatillo de inicio de la enfermedad, y bajar de peso, ¿no? Disminuir el índice de masa corporal. Tenemos, como hay dolor, tratamientos analgésicos, puede ser AINES, ibuprofeno, dextroprofeno, paracetamol, y lógicamente iniciar con el tratamiento anticoagulante. El tratamiento parenteral con heparina no fraccionada, heparina de bajo peso molecular, fondaparinux. Tratamiento oral, tenemos a la warfarina, los nuevos anticoagulantes orales como son el apixaban, rivaroxaban, dabigatran, y el último que ha aparecido es el edoxaban. Y acá tenemos algunas características, ventajas de la heparina de bajo peso molecular sobre la heparina no fraccionada, ¿no? Tiene mayor disponibilidad. Es muy buena la heparina de bajo peso molecular, ¿no? Es un buen aliado para el médico, ¿no?
Su mayor duración del efecto anticoagulante permitiendo la administración 1 o 2 veces al día, es muy bueno. No precisa de monitorización como la warfarina, por ejemplo. Tiene menor probabilidad de trombocitopenia, pero sí produce trombocitopenia. Menor riesgo de originar pérdida de masa ósea. Su administración es segura, ¿no? Y su mecanismo de acción es, actúa sobre el nivel 10 inhibiéndolo, ¿no? Y acá hay una serie de anticoagulantes, ¿no? Tenemos los nuevos anticoagulantes orales, Dabigatran, Diroxaban y Apixaban. Eso lo vamos a hablar en la última clase con más detalle. Eh, los antivitamina K, como es la warfarina, ¿no? Tenemos la administración que es por vía oral. El único malo es que es inestable con la comida y los medicamentos. Eh, tenemos que estar sacando el examen de laboratorio cada cierto tiempo. Eso incomoda al paciente, a diferencia de los nuevos anticoagulantes orales, ¿no? Siempre tenemos que iniciar, en tratamiento de trombosis, siempre tenemos que iniciar con un tratamiento parenteral de inicio, si sobre todo estamos usando warfarina, y posteriormente una terapia oral. Y acá tenemos una serie de anticoagulantes y sus dosis, ¿no? Eso lo vamos a ver también la última clase. Cuando iniciamos tratamiento? Cuando hay alta sospecha clínica de trombosis. Cuando hay sospecha intermedia, podemos usar incluso tratamiento profiláctico, ¿no? Y cuando hay baja sospecha, solamente hay que observar al paciente para ver en qué momento puede aparecer una trombosis. Y también aquellos pacientes que tienen alguna recurrencia o antecedente, ¿no? Como padres con trombosis, el abuelo con trombosis. Entonces, en esos casos hay que, si hay alta sospecha, hay que observar un poquito con más frecuencia, ¿no? Tenemos trombosis venosa profunda con transitorio, ¿no? Con una frecuencia transitoria, que más o menos se considera una anticoagulación por 3 meses. La trombosis venosa idiopática se debe anticoagular al menos de 3 a 6 meses. La TDP recurrente, la anticoagulación es indefinida. La TDP distal, 6 semanas a 3 meses. El TDP y cáncer durante 3 a 6 meses o cuando haya ya se haya vencido el cáncer, ¿no? En TDP y trombofilia es variable, ¿no? Puede ir de 3 a 6 meses o puede ser indefinido. Mire, se han dado cuenta, la mayoría de anticoagulación es 3 meses, excepto acá 6 semanas, pues es casi la mitad, ¿no? La mitad de 3 meses, ¿no? Pero la mayoría son 3 meses, 6 meses. Entonces, cuando yo pregunte, porque también vienen en los exámenes en los exámenes viene cuánto tiempo se anticoagula como mínimo. Y 3 meses es la respuesta, ¿no? Como mínimo es 3 meses. Salvo algunas excepciones, que es esta de acá, ¿no? La TBP distal. El seguimiento es muy importante de los pacientes con trombosis. Hay que hacerles estudios frecuentes, ¿no? Para poder ver si hay recaída o recurrencia. Contraindicaciones absolutas de la anticoagulación. Tenemos una hemorragia activa, ¿no? Está sangrando, no la vas a anticoagular, ¿no? Una hemorragia intracelular reciente, una hipertensión grave no controlable, aneurisma, trastornos de la coagulación no corregidos. Relativas, cirugía, traumatismos re importantes, parto reciente, anemia severa, enfermedad ulcerosa, pericarditis o derrame pericárdico, ¿no? Medidas quirúrgicas, justo lo que les decía, no son muy radicales, de verdad. Solamente he visto una sola vez, y es la colocación de filtro en la vena cava, ¿no? La trombolisis también es importante, usar la uroquinasa, trombectomías quirúrgicas, ¿no? Retirar algunos vasos o modificarlos. Son radicales, ¿no? Mayormente no lo he visto, ¿no? Profilaxis, siempre la profilaxis es muy importante, ¿no? Sobre todo en los viajes largos, como les digo, o en las hospitalizaciones largas, hay que evitar estar inmovilizados, ¿no? Y acá hay un cuadro donde te ayuda más o menos un resumen, ¿no? De todo lo que hemos hablado. También hay que catalogar a los pacientes quirúrgicos, ¿no? Si hay riesgo muy bajo, bajo,
moderado o de alto riesgo. Pero ¿cómo se llama? La escala de Wells nos ayuda bastante, ¿no? Ya hemos hablado sobre las medias, las situaciones posturales también. Miren, como ven ahí al paciente, para evitar siempre los trombos o antecedentes de trombos, siempre hay que movilizarse. Podemos ponernos de cúbito dorsal y hacer flexión de nuestras extremidades para poder, sobre todo cuando hay un viaje largo, ¿no? Y la profilaxis, uno de los fuertes aliados de profilaxis es la heparina de bajo peso molecular. Esto ya lo hemos visto. En urgencias hay que tener mucho cuidado, paciente que está anticoagulado, hay que darle plasma o vitamina K, depende del anticoagulante que esté usando. Es importante que el paciente nos mantenga informados si están sangrando. Por mínimo sangrado se le debe indicar que vengan por emergencia, ¿no? Para que llegue un paciente a cirugía vascular, como les dije, para la colocación del filtro, tiene que tener un diagnóstico de una enfermedad trombótica recidivante, ¿no? Persistente. O pacientes que no responden al tratamiento, podemos llegar a medidas o a tratamiento quirúrgico. Listo, chicos. Terminamos. Nos faltaría una clase. Ya son las 10:30. Debe estar cansado, yo estoy cansado. Nos falta una clase y luego ir el examen, ¿no? Sí, doctor. Doctor, disculpe, mañana dispone de tiempo. Podríamos terminar la clase mañana. Yo quisiera terminar mañana, pero estoy ocupado mañana. Pero es una clase nada más y una clase de media hora. No sé en qué momento podemos. Ni un momento, doctor. Media hora de mañana, por favor. Media hora en la mañana puede ser. Lo coordinamos. Lo Ya, coordinamos y. doctor, me, Sí. me pasa las diapositivas también, doctor, por favor. ¿Cuáles te debo? Eh, Casi todas, doctor. Las únicas que tengo son la clase 7 y 8. Ya, entonces las demás te las paso. Ya, te las paso Sí, ahorita. doctor, Te por favor, las paso por ahorita. irlo pasando. Sí, doctor. Ya, doctor, entonces mañana le llamo. Ya listo, chicos. A ver, vamos. ¿Cuánto iniciamos? ¿Cuántos iniciamos? No me di cuenta cuántos iniciamos, Lady. Por favor, captura de pantalla. Hemos iniciado 51. ¿Y qué Estábamos pasó? todos, doctor. ¿Y por qué estamos terminando 41? Quizá. Ya, somos 41 ahorita. eh, sí, sí, doctor. Ya, captura de pantalla y me informas de eso, ¿ya? ¿Por qué se fueron Ya, 10? doctor. Maricel, Micaela. Sí, presente, doctor. Buenas noches. Hola, Maricel. Maricel, dime, ¿qué síntomas priman en el PTT? Las manifestaciones neurológicas, doctor. Muy bien, Maricel. Yuset Evelyn Cuevas. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, buenas noches. Dime, ¿cuál es la herramienta diagnóstica considerada gold estándar para hacer un diagnóstico de TBP? Trombosis venosa profunda. Uy, uy, uy. Lo repetí muchas veces. Sí, sí, doctor. Yuset. Su asterisco, Lady Ayuset. ¿Ya? Ya, doctor. No estaba atenta. A ver, ¿quién la salva? Ecodoppler, doctor. El ecodoppler, ¿no? Hola. Y la flebografía también, doctor. Ah, es el otro, la bibliografía. El ecodoppler es es la herramienta gold estándar tradicional, ¿no? No, pero cualquiera de los dos, si le vienen los dos, ahí sí marcarán los dos, pues. Así para que se confundan. Y ahí le ponen al costadito, pues, considerada tradicionalmente y el nuevo gold estándar, la flebografía. A ver, Dina, Vanessa Ito. Sí, doctor, presente. Hola, Dina. Eh, ¿Me escuchas, Dina? sí, sí, doctor. ¿Y qué examen de laboratorio pido para descartar TBP? Para descartar examen de Trombosis laboratorio. venosa profunda. Ah,
Del laboratorio, El hemograma. Sí. dímero D. ¿Quién te dijo? Si me dices quién te dijo, te pongo 30, oye. ¿Google Eh, te dijo? ¿San Google? no, doctor, es que usted mencionó el Sí, gol estás electrónico mencionando, sí, Doppler y pero luego como que ha dijo sonado media dudosa, ¿no? Mira, si te das dímero cuenta D. cómo contestó Maricel, contestó rápido, pum. Ya tenía la respuesta. Yo ya estaba logrando la pregunta y ella sabía la respuesta. Por Es eso que te sí, paso, por eso, Tina, te agarro en otra pregunta. Mira, nos queda una y ya te grabé ya. Te voy a preguntar. ya, doctor. Y ahí te vas a salvar. Si no, te vas a ganar 2 asteriscos. ¿Ya? Pero doctor, es que Listo. eh, Ya, Dina. Te dejamos. Ah, Richard, Simón. Richard, Sí, doctor, presente. hola, Richard. Richard, dime ¿cuál es el tratamiento para púrpura trombocitopénica trombótica de primera línea? Uy, uy, uy. Ya pensé que nos íbamos a dormir. Ayúdenlo, por favor, Richard. Plasmaféresis con de plasma fresco congelado. Plasma fresco congelado, si es que no tienes plasmaféresis, ¿no? Ya Lady a Richard se ganó su asterisco. Ok, doctor. Ya. Muy bien, chicos. Clinton, ¿no? Clinton me contestó. Sí, pues, el plasma fresco congelado nos va a ayudar bastante, ¿no? Plaquetas hay que tener mucho cuidado. Y si tienen el equipo de plasmaféresis, ¿no? Hay que evitar que llegue a insuficiencia renal o a daño neurológico. Ujú. Willy, Freddy, Mamani. Presente, doctor. Hola, Willy. Willy, dime parte. ¿Aló, me escuchas? Sí, doctor. Sí, sí, la escucho. Ya, a ver, a ver, a ver. Dime, a ver, a ver, ¿dónde está? La triada de Birkhoff. Pero vi que una estasis sanguínea, un daño endotelial y hipercoagulabilidad, doctor. Muy bien, un ejemplo de hipercoagulabilidad. Embarazo, doctor. Muy bien, chévere. Y con él nos vamos a descansar. Cuídense, chicos. Buenas noches. Doctor, gracias. Buenas Hasta noches, luego. doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Buenas noches. Descansen. Hasta luego.